Hola, profe, ¿qué tal? Usted me había dicho que me quitara el tapabocas, pues yo no, la verdad no me lo quité porque se acercó gente, está pasando gente de la limpia, pero bueno. Entonces, mi libro es El perfume, ¿cierto? El autor, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre un poco extraño. Primero le voy a decir mi opinión y no al final, como pues a veces se hace. Entonces, el libro a mí, ¿cómo me parece? Me parece un muy buen libro. Un libro, la verdad es entretenido, me entretuve leyéndolo, tenía una historia variada, no cansaba mucho. Sí había partes, por ejemplo, que eran muy innecesarias o que la verdad no aportaban mucho a la trama. Pues no sentí yo que me conectaran tanto como con otras partes de la historia, que eran, por ejemplo, que contaban y recalcaban y recalcaban. Incluso creo que dieron un capítulo entero para decir que Bernoulli, que John Baptiste Bernoulli se quedó en la cueva como durante 7 años de la guerra, que eso fue casi lo que a mí se me quedó y lo más importante, ¿cierto? Y también hubo cosas muy buenas que fueron para contar, pues que no tenían tanto que ver con la historia, o bueno, sí tenían que ver, pero que no eran de tanta importancia, que eran entretenidas. Por ejemplo, cuando él estuvo donde Baldini, el elaborador de perfumes, que recordé el nombre, que hacía Samuel David, y cuando él estaba en Grace, en la ciudad, porque contaban que hacía unas vueltas por allí, unas vueltas por allá, me hago entender, o sea, que andaba un poco la ciudad como entre esos rincones y eso era entretenido porque es como una especie de puzzle, un laberinto. Pero en general un muy buen libro. Además que también me vi la película y tenían cosas que diferían, pero que hacía tanto el libro como la película dinámicas la historia. En general muy buena. Bueno, entonces empiezo con la historia. Todo empieza en París, Francia, en el año de 1700. ¿Qué pasa en esa época? Los olores que se expedían o que había en el ambiente eran absolutamente asquerosos para muchas personas. ¿Cierto? En París pasaba que había un cementerio que estaba muy cerca de la ciudad, por no decir casi dentro de la ciudad, y pues olía muy, 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 muy mal. ¿Qué le tocó hacer a la ciudad? Asentar esa parte, poner un mercado allí que siguió oliendo igualmente mal, o sea, terrible, o sea, muy fatal, la verdad. Y el cementerio lo movieron hacia otra zona. ¿Qué pasaba? En ese mercado que establecieron, que olía igualmente mal que como olía el cementerio, había una mujer que había tenido 5 hijos y todos habían muerto entre los restos de pescado. Ella tuvo a John Baptiste Grenouille, el nombre que le dio la ciudad, no que le dio ella, y ella pensó que el bebé estaba muerto y lo abandonó. Pero al momento el bebé empezó a llorar, lo vio un señor y se dieron cuenta de que el puesto de pescado era de la mujer y por eso la ahorcaron, pues para pagar su pena. Luego, ¿qué sucedió? John fue pasando entre muchas nodrizas pero ninguna lo quería porque no tenía aroma. Entonces, una nodriza que lo amamantaba a él, que fue casi la última, por decirlo así, se lo dio al padre Terras, ¿cierto? O Terrence, no recuerdo bien el nombre. Pero entonces ella lo que quería era que el bebé no siguiera más a su nombre, o sea, ella no quería encargarse del bebé porque no tenía aroma y con el argumento que no le hago igual a los otros bebés y no le importaba el dinero, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Entonces el padre la culpó, le dijo un montón de cosas feas porque, pues, o sea, era un bebé. Y ella lo estaba asociando con un demonio o algo así. ¿Qué pasó entonces? El padre lo que hizo fue que se quedó con el bebé luego de que la señora se fuera y estuvo unos momentos, lo olió, no tenía aroma y se aterró, por lo que lo quiso enviar lejos de París, o pues bueno, lejos de donde él estaba. Entonces lo envió con Madame Grelard, que era una señora, una mujer más o menos de avanzada edad, unos 45, 54 años, que como no tenía olfato, la verdad no le importaba mucho el estado del bebé. Los otros niños lo intentaron matar a él tirándole ladrillo y tal, pero él sobrevivía. Y de ahí sale el nombre que recibe casi en el resto de la historia, pero pues que ningún personaje en la historia en sí se lo dice, que es la garrapata Grenouille. ¿Cierto? Ella no le importaba mucho lo que hacía el niño porque él no le da miedo cosas que a los otros sí, por ejemplo, bajar al sótano durante la noche o ir solo al bosque a recoger madera. Lo que sí le asombraba era que él podía como ver a través de las paredes porque él olía muy bien y sabía ya dónde escondía parte de las riquezas que le daban para sostener a los niños. ¿Cierto? Ella llegó a un punto en el que vendió a Grenouille y a Grimal, un curtidor de pieles. Desde ese punto, la historia de Madame Grelard cambió completamente y
tuvo una vida muy contraria a lo que ella quería, a su plan de jubilación. Con Grimal él era trabajando, sobrevivía a enfermedades y fue mejorando las condiciones en las que vivía, porque muchos de los trabajadores que él tenía morían, no soportaban las extenuantes jornadas. Por lo que él se dio cuenta de que, Grimal se dio cuenta de que Grenouille era más resistente, por lo que le empezó a dar días de descanso, una cama, mejores porciones de comida y así. Un día Bernoulli se encontró con un aroma especial de una chica pelirroja, la cual mató para extraerle la esencia, pero pues la esencia se desapareció. Como a él le gustaban mucho los perfumes, entonces un día en una entrega fue donde un reconocido elaborador de perfumes, jabones y especias, por decirlo así, que se llamaba Baldini, Giuseppe Baldini. Sí, creo que era así, pero Baldini. Él estaba en quiebra porque su competidor había desarrollado una fragancia muy exquisita y muy buena para el mercado. Entonces Baldini ya estaba perdiendo a todos los clientes. Hasta que un día, además de que estaba perdiendo el aroma, ¿cierto? La capacidad de oler. Hasta que un día llegó Grenouille, olió todo lo que había ahí y como entró hasta el taller de la casa de Baldini, que se encontraba en un puente, pues la casa junto con el taller, olió un montón de cosas y Baldini estuvo hablando un momento con Grenouille y Grenouille le dijo que podía hacer el perfume igual. Y Grenouille lo hizo de una manera totalmente diferente a la que se hacía por lo general. Y entonces esto a Baldini no le gustó y se conmocionó mucho, ¿cierto? Pero al final realizó la misma fragancia y dejó asombrado a Baldini. Incluso la mejoró. Al siguiente día, Baldini fue a comprar a Grimal a Bernoulli. Pues fue por Grimal y fue por Bernoulli y se lo compró a Grimal, perdón. ¿Y qué pasó aquí? Luego Grimal muere. Esto es como una especie de, no de rito, sino de algo que le pasa a todas las personas que abandonan a Bernoulli, que mueren. ¿Cierto? Entonces ambos estuvieron durante mucho tiempo creando perfumes, fragancias, tanto que Baldini consiguió mucho dinero en ese tiempo, fue como el tiempo de un año. Y Grenouille aprendió mucho sobre los perfumes y los aromas, que era lo que él realmente quería. ¿Qué pasa después? Entonces Grenouille se enferma, tal, porque intentaba sacarle el olor a cosas que no podía, en plan un coso de madera, una tabla, y no lo lograba. Entonces, Baldini le dijo que había otro método para sacar la esencia, el aroma de las cosas, pero que se encontraba en Grace. Entonces, Baldini hizo un trato con Grenouille de que le diera muchas recetas de perfumes y a cambio él se podía ir. Bueno, se fue. ¿Qué pasó? Baldini pensó que ya estaría tapado en la riqueza, pero no. Entonces, la casa se derrumbó y él murió. Luego Grenouille partió en su viaje hacia Grace, en los que durante 7 años que se libró una guerra entre Francia e Inglaterra, él se quedó escondido en una cueva viviendo de garrapatas, un montón de cosas, de culebras, un montón de murciélagos incluso, y solo salía para hacer sus necesidades. Hasta que un día fue movido como por algo dentro de sí y salió. Y se dirigió hacia un pueblo donde conoció a un marqués que lo preparó, lo vistió, le enseñó algunas cosas, pero que Grenouille después abandonó porque pues ese no era su estilo de vida, ¿cierto? No quería estar tanto como así. Incluso cuando llegó al primer pueblo, el marqués, o creo que sí era un marqués, lo acogió y pensó que él era una bestia, le hicieron un montón de estudios, pero pues no, se dieron cuenta de que al final era un humano. Cuando llegó a Grace, finalmente estuvo allá, olió un aroma, una esencia que era igual al de la chica pelirroja, pero no pudo entrar al lugar donde estaba. Entonces, ¿qué hizo? Él fue a un lugar de perfumería que dirigía a Madame Arnulfi, una viuda que tenía un trabajador llamado Druot. Y él trabajó allá durante mucho tiempo, ¿cierto? Pasaron un montón de cosas. Un día empezaron a desaparecer las mujeres del pueblo. Empezaron a aparecer asesinadas, rapadas por completo, la cabeza, las piernas, envueltas. Y sí, no había rastro de quién era el asesino porque pensaban que, o sea, él era muy, pero muy discreto, extremadamente discreto. Y Grenouille, obviamente el asesino era Grenouille, que estaba buscando esencias para poder
crear el perfume perfecto, necesitaba 25 esencias y por ejemplo al final de un año ya llevaba 24. Todos en Grecia estaban conmocionados. Luego del año ya todos empezaron a calmar pensando que el asesino se había movido a otra ciudad, pero no. Grenouille estaba esperando a que Laura Richis, que era la chica del olor, terminara de madurar para poder capturar su esencia. Un dato importante es que Grenouille había perdido la de él, él se había dado cuenta de que él no tenía olor, ¿cierto? Por ejemplo, este Drott y Madame Arnulfi se casaron, entonces Grenouille pasó a ser el principal trabajador del lugar donde realizaban perfumes, porque Madame Arnulfi vivía de eso, de realizar perfumes y de los negocios, ¿cierto? Y Grenouille aprendió a sacar la esencia de las cosas y creó un montón de perfumes por los que se pasaba desapercibido, normal, incluso podía destacar, ¿cierto? Entonces fue realizado de esa manera. Cuando ya Laura Richis maduró, Antoine Richis, su padre, la llevó a un estadero, a otra ciudad, la estaba alejando, porque le iba a casar con alguien también rico para crear un buen vínculo. Pero este Grenouille, como está al otro lado de la ciudad, no vio cuando Laura Richis salió, entonces se dirigió hacia donde un guardia de la puerta por donde ella había salido y le preguntó que a dónde se había dirigido, tal, lo siguió y lo siguió hasta una posada. Había muy poca gente en esa posada, incluso el padre de Laura vio que había un curtidor, ¿cierto?, en la posada y lo intentó despertar, vio que no era un peligro. Luego Grenouille entonces mató a Laura, extrajo todo lo que tenía que extraer, terminó de hacer el perfume y en la ceremonia, cierto, terminó de hacer el perfume, pero luego la gente se dio cuenta de que él era el asesino, lo intentaron matar, pero cuando llegó a la ceremonia, de todas las esencias había creado el perfume perfecto, que le permitió escapar de allí, siendo amado por todo. Incluso ahí se generó una orgía del placer que tenían todas esas personas al oler el perfume, ¿cierto? Entonces cuando Grenouille escapó de ahí, no tenía ningún sentimiento que